seguimos ahora con la difusión facilitada. Recuerdo, estamos en el tema de fisiología celular. Es un tema muy amplio, pero requiere de mucha base para poder entender lo que son la fisiología de los sistemas, porque la mayoría de términos que se va a utilizar, ¿no?, se basa en la fisiología celular. Por lo tanto, sigamos ahora con la difusión facilitada. ¿De acuerdo? Ya en el video anterior se explicó acerca de la difusión simple y las dos vías que utiliza. Y en la difusión facilitada vamos a estudiar, ¿no?, acerca de las proteínas transportadoras y su función. Entonces, la definición ya ustedes lo saben, ¿verdad? Así es. Como también la vía que utiliza, también. Pero hay que recordar que algunos autores manejan sinónimos. Por ejemplo, en inglés le llaman como carriers y permeasas para otros autores. Me van a transportar en este caso moléculas polares. Ya, en cambio, en la difusión simple me va a transportar moléculas apolares, ya, no olvidar. Pero también hay que recordar que en la facilitada también me van a transportar moléculas hidrófilas, como el caso de los glúcidos, los aminoácidos, ¿no es cierto? Importantes acá. Y los metabolitos orgánicos de la célula, también como las vitaminas, ¿no?, hidrosolubles, como también algunas hormonas proteicas, algunos fármacos, ¿no?, que son muy pocos, pero importantes mencionarlos acá. Por ejemplo, les traigo este esquema fundamental para ver las proteínas transportadoras, ¿verdad? Acá hay un cambio conformacional durante el transporte de una molécula de glucosa, ¿no es cierto?, de una mayor concentración a otra menor. Ya ustedes lo saben, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, también otra característica fundamental es que no hay conexión directa, ¿no?, o directa en este caso entre el espacio extracelular con el espacio intracelular. Por ejemplo, ustedes ven acá, ¿no es cierto? Entonces aquí, para unirse una molécula del exterior, entonces la superficie externa se abre, ¿no es cierto?, para unirse a esta molécula a transportar. Pero vemos que en la superficie interna se mantiene cerrada. Entonces, cuando va a transportar, hay un cambio conformacional y en la superficie interna se abre, ¿no?, libera esa molécula unida a la proteína transportadora, por lo tanto en la superficie externa se cierra. Entonces, ¿hay una conexión directa? No. En cambio, con las proteínas canales sí, como ustedes no han visto, ya sea un canal abierto o un canal regular, ¿verdad? Como también a través de la bicapa lipídica con mayor detalle. Entonces, ven ustedes que la difusión facilitada solamente maneja una vía, las proteínas transportadoras. En internet hay algunos esquemas, hay algunas imágenes en donde manejan que las proteínas canales también lo hace la difusión facilitada, pero eso no es así. Ya sabemos, ¿no?, que debido a que no hay una conexión directa entre esos espacios. Por eso es que las proteínas canales, ¿no?, se van a ubicar dentro de la difusión simple, porque sí los hay, esa conexión, como ya lo mencioné en el video anterior. En cambio, en la difusión facilitada no. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces espero que no se olviden. Y pasamos ahora con las características de las proteínas transportadoras, ¿no?, así como las proteínas canales. ¿Cuáles eran? La llamada difoca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran conductos selectivos de acuerdo a su diámetro, si era mayor o menor, de acuerdo a su forma, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a su canal, ¿verdad? Cómo era, ¿no es cierto?, su estructura conformacional. En las permeasas se van a caracterizar, ¿por qué? Porque el gusanito dice que es seco, así es. Es decir, de acuerdo a la saturación, de acuerdo a la especificidad de la competición. No, muchos autores agregan solamente dos características, pero hay otros que mencionan un tercero, que es la competición. Entonces, hablemos acerca de la saturación, ¿no? Ustedes ya saben, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, una célula contiene 10 proteínas transportadoras, ¿no?, y en el medio exterior hay 20 moléculas a transportar y en el interior hay 3, por lo tanto la difusión va a ser de mayor a menor. Entonces, imaginemos una molécula, ¿no?, se va a unir con una proteína transportadora, por lo tanto quedan, ¿cuántos? 9 libres, ¿no? Viene una segunda molécula, se une a una segunda proteína transportadora, nos quedan 8, y así va aumentando de acuerdo a la difusión, pero va a llegar un momento en que esto se va a completar, ¿no es cierto?, los 10.
¿verdad? Las 10 parejas, ¿no es cierto?, entre las proteínas transportadoras y las moléculas a transportar del medio exterior. Por lo tanto, va a llegar a un tiempo de saturación, es decir, una velocidad máxima, donde ya no se va a difundir más. ¿De acuerdo? Por eso que estamos hablando aquí importante acerca del transportador de la glucosa. Como ustedes ven acá, se une a un punto de unión de esta proteína transportadora y luego se libera hacia el citosol. Ahora, también hay una diferencia con las proteínas canales. Es que las proteínas canales no me pueden transportar no millones y millones de solutos por segundo. Eso debido a que hay una conexión directa, pues, ¿no es cierto?, entre los dos espacios, ¿no?, a través de la célula. En cambio, una proteína transportadora solamente de cientos a miles de solutos por segundo. Imagínense, es decir que la difusión va a ser mucho menor. Por eso es importante acá la saturación, ¿no? También hablar de la especificidad, miren, la especificidad tiene que ver que cada célula tiene, ¿no?, su proteína transportadora. Por ejemplo, ¿no?, en la vía en la vía digestiva van a haber algunas células, ¿no?, van a ser selectivos, ¿no es cierto?, para transportar moléculas de glucosa. Hay otras que van a transportar moléculas de fructosa o de galactosa. Entonces van a ser, digamos, muy específicos, muy selectivos. Es por eso que también hay otra diferencia con las proteínas canales de las proteínas transportadoras. ¿Cuáles son? Que las proteínas canales, ¿no es cierto?, su difusión va a ser mucho más rápida, pero menos específicos. En cambio, en las proteínas transportadoras su difusión va a ser lenta, pero van a ser más específicos. ¿De acuerdo? También es otro dato que hay que apuntar. Muy bien, entonces, bueno, también hay que recordar que la especificidad también hay una discriminación entre los estereoisómeros, ¿no?, de algunas moléculas. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, ¿no?, tiene dos estereoisómeros que son la D-glucosa y la L-glucosa, ¿verdad? Imaginemos que esta célula tiene un transportador para la D-glucosa, pero no para la L-glucosa, por lo tanto hay una discriminación, o sea, puede diferenciar, imagínense, la forma de estas moléculas, es decir, que van a ser muy específicos para poder transportar ciertas moléculas, o sea que no toda molécula diferente que hay en la célula se puede transportar fácilmente. Por eso es que la difusión también va a ser mucho más lenta, también de esta manera, porque van a ser muy específicos, selectivos, ¿de acuerdo? Pero también hay que manejar acá la competición. Miren, la competición, por ejemplo, les traigo acá la maltosa. ¿Tienen una relación con la glucosa? Sí, que la maltosa son dos moléculas de glucosa, en cambio acá hay una molécula de glucosa. Por lo tanto, estas dos sustancias diferentes pueden competir para un mismo transportador. ¿De acuerdo? Muy bien, eso viene a ser la competición. Por eso que se dice que las permeasas son parecidas a las enzimas, ¿no?, porque las enzimas también manejan estos tres términos importantes. Seguro que en bioquímica lo ven con mayor detalle. Muy bien, entonces ahora seguimos con el transportador de glucosa. ¿Por qué es importante mencionar acá? Ya sabemos que la difusión facilitada, ¿no?, de la glucosa es la principal fuente corporal de energía directa para nosotros, los seres vivos. Por ejemplo, que ustedes ven a la glucosa, ¿no es cierto?, se va a unir a una proteína transportadora, ¿no es cierto?, y como ven acá su estructura conformacional, ¿no?, en la superficie externa va a estar abierta y en el interior cerrada. Por lo tanto, se va a transportar, se cambia su estructura conformacional, es decir, la superficie externa se cierra y la interna se abre para poder disociarse, es decir, para poder liberarse hacia el citosol, y de esta manera recupera su forma original de esta proteína transportadora, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando que los seres humanos tienen por lo menos 5 proteínas transportadoras relacionadas de glucosa, es decir, 5 isoformas en el ser humano. ¿Cuáles son? La llamada GLUT, del 1 al 5. Y esto mayormente se va a diferenciar por los tejidos en donde se van a localizar, ¿de acuerdo? Y como también acerca de su cinética de difusión, como también las características de regulación, que esto también lo vamos a manejar más adelante, bueno, quizás en la fisiología del sistema digestivo, como también de endocrino. Entonces acá les traigo una célula, ¿no? Por ejemplo, del páncreas, ¿de acuerdo? Me libera insulina. ¿Qué sucede? Mayormente la insulina es para regular la glucosa excesiva en sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace?
hay una célula, ¿de acuerdo?, que va a, digamos, a recibir una molécula de glucosa. Estamos hablando de la isoforma 4, es decir, de la transportador de glucosa tipo 4. Así es. Estas células van a ser muy específicas para la molécula de glucosa, ¿de acuerdo?, para regular. Entonces me va a ingresar hacia el citosol y va a haber un tipo de transducción de energía, es decir, un tipo de energía se convierte en otro tipo de energía, en este caso en ATP. Pero resulta que el ATP, ¿qué hace? Va a cerrar los canales de potasio. Entonces, al cerrarse los canales de potasio va a ocurrir una despolarización de la membrana. Por lo tanto, va a causar que los canales de calcio se abran e ingresen estas moléculas y de esta manera lograr excitar las vesículas contenidas de esta hormona insulina y de esta manera no los libera, ¿no es cierto?, a través de una exocitosis. Y bueno, de esta manera sigue todo un ciclo, ¿no es cierto?, metabólico, sobre todo cuando hay una glucosa aumentada en la sangre, ¿no es cierto?, para poder regularla actúa la insulina. Esto es una explicación, digamos, muy simple, que lo vamos a explicar con mayor detalle en la fisiología endocrina, así que no se preocupen, ¿de acuerdo? Es una antesala. Muy bien, entonces sigamos ahora con esta gráfica. Como les decía, ¿no?, iba a hacer una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era que la intensidad de difusión depende de 3 características. ¿Cuáles son? Pregunta de millón. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan del gusanito? Así es, ¿no? Velo en la nuca. Es decir, va a depender de qué? De la velocidad de concentración, también de qué? Del número de aberturas, ¿no?, que hay en la membrana celular, ya sea como poros, como canales, como en este caso como las proteínas transportadoras, ¿de acuerdo?, o a través de los espacios, ¿no?, a través de las moléculas de fosfolípidos de la bicapa, ¿de acuerdo? Y también va a tener acá, de acuerdo a la cantidad de sustancia disponible, ¿verdad? Es decir, de la concentración de soluto, imagínense. Entonces, miren, ve que en la difusión simple, como les dije, me va a transportar millones y millones de moléculas de soluto, ¿no?, por segundo. Entonces, conforme aumenta la concentración, ¿no?, aumenta la difusión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una conexión directa, pues, entre el espacio extracelular y el espacio intracelular. Por eso la explicación aquí. Pero recuerden que en la difusión facilitada se puede saturar, miren, por eso que aquí se mantiene constante, es decir, va a llegar a una velocidad máxima en la difusión facilitada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Debido a la saturación de las proteínas transportadoras. Así, es decir, que puede aumentar la concentración, pero va a llegar un momento en que no, mayor va a ser la concentración todavía, ¿no?, para poder difundirse, pero ya se saturó, ya no puede más, es decir, solamente llega a un máximo. A eso se llama velocidad máxima de difusión. Algunos lo llaman que en la difusión simple maneja un tipo de función, ¿qué tipo? Función directa. En cambio, en la difusión facilitada maneja un tipo de función exponencial, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con algo matemáticamente hablando. Así es. Bueno, ya parezco Cantinflas, pero bueno, sigamos ahora por qué. Entonces vamos a unir las dos gráficas. La difusión simple va a ser esta raya azul, ¿no?, y esta raya roja va a ser la difusión facilitada. Miren, ve, ¿no es cierto? La velocidad neta de difusión va a ser proporcionalmente directa, miren, ve, para la difusión simple, y eso va a depender también de la liposolubilidad de la sustancia, por eso es que va a ser directa. En cambio, en la difusión facilitada, esto debido a la saturación de las de las proteínas transportadoras. Pero eso tiene una explicación. En primer lugar, ¿cuál es? Por ejemplo, aquí les traigo esta molécula, ¿no?, transportadora. Vemos acá ciertas, digamos, ¿no?, unas características que hay que mencionar acá importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, uno me va a depender de las proteínas transportadoras. Es que estas proteínas transportadoras va a tener un punto de unión a su vez. Entonces, cuando van a transportar estas moléculas, primero se tienen que fijar a esos puntos de unión. Una vez que se unen,
¿no es cierto? Entonces se va a cambiar su estructura conformacional y va a llegar un momento en que ese punto de unión se va a encontrar debilitada, por lo tanto lo va a liberar esa sustancia. Entonces, miren, ve el trabajo, la velocidad, ¿no?, que tiene que manejar, es decir, paso por paso, por lo tanto, no va a tender a ser saturable, ¿no es cierto? En cambio, en la difusión simple no, eran ¿qué? Canales que tenían una conexión directa, por lo tanto la sustancia podía pasar, ¿no?, de adentro hacia afuera, ¿no?, o como de afuera hacia adentro, es decir, no en ambos sentidos, ¿no es cierto? ¿Va a tener una cierta regulación? Claro que sí, pero en cambio, en las proteínas transportadoras, ¿no?, la difusión facilitada, ¿no?, va a llegar a un tiempo, va a llegar a una velocidad máxima, ¿no es cierto?, neta de difusión, ¿de acuerdo? Por eso es la explicación. Y esto debido a que ya saben por qué, ¿no es cierto? Así es. Entonces, eso ha sido todo por hoy, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí le dejo un pequeño chiste. Es un chiste peruano, así es, ¿no? Por ejemplo, hay un programa que da, ¿no?, los cómicos ambulantes. Por ejemplo, acá hay uno de ellos que dice, ¿no? Ese Manco Capa eran unos incas altazos de 2 metros, 30 centímetros, unos brazazos, unas piernotas, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Que habían unos, ¿no?, unos caballos, en este caso eran 4, ¿no?, que no lo podían descuartizar, ¿no?, a un inca, en este caso a Tupac Amaru. Imagínate, ¿no? Es decir, 4 caballos a Tupac Amaru no lo pudieron descuartizar, mejor dicho, ¿no? Pero un peruano de ahora, imagínate, actualmente, aguantar a 4 caballos, pone por ejemplo a Tripa, ¿no es cierto? 4 caballos. ¿Qué sucede? A este, a 4 cuyos le sacan la mugre, ¿no es cierto? Aguanta, aguanta, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, espero que lo hayan entendido, ¿no es cierto? Bueno, pero pues que les haya gustado este chiste, ¿no? Y bueno, pues un saludo muy cordial para toda la gente que nos sigue, ¿no?, visitando acá, ¿de acuerdo? Y bueno, tengan paciencia porque ya vamos a entrar a la fisiología del sistema muscular muy pronto. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, nos estamos viendo, chao.